Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a la segunda oportunidad de mensaje, ¿verdad?, que tenemos en esta hora, en esta serie llamada Algo que debes saber. Estamos muy contentos de que nuevamente nos estés acompañando para poder seguir descubriendo estas joyas maravillosas que se encuentran en la palabra del Señor. Así que antes de darle inicio nuevamente a esta jornada, les invito a que podamos tener unas palabras de oración. Vamos a orar. Querido Santo Padre Celestial, Señor, gracias por todas las personas que están aquí nuevamente escuchando un nuevo mensaje. Gracias, Padre, porque tú ahora nos vas a hablar directamente al corazón. Y queremos, Padre, que nada nos distraiga, ninguna llamada, ningún quehacer, ningún grito, ninguna cosa externa nos quite el foco y el centro de lo que tú nos quieres recordar en esta hora. Así que, Padre, bendiga cada hogar presente, cada corazón, cada mente, cada vida. Y que este siervo inútil que está con este micrófono en esta hora pueda ser útil en tus manos, Señor. Así que, Padre, nos entregamos a ti y pedimos tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, yo te pido en oración, nace de mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. In me.
El mensaje, este segundo mensaje lleva como título Vales más de lo que piensas. Fíjate que una de cada 4 personas entre los 7 y los 17 años dice tener baja autoestima. Esto obviamente son datos de la World Health Organization, ¿no? Más de 300 millones de personas en el mundo sufren de sentimientos de culpa y de baja autoestima. Esto es algo que afecta a gran parte de nuestra población, mis hermanos. ¿Será que mucha gente siente que no vale? ¿Será que mucha gente se siente insegura por las cosas que está haciendo? ¿Será que nos sentimos a veces que no damos la talla de la sociedad, que me encuentro feo, que me encuentro gorda, que me encuentro muy flaco, que encuentro que soy narizón, que tengo la nariz redonda, gorda, negro, chico, no sé, ponte tú la característica que quieras. Pero a veces uno menosprecia lo que tiene y eso nos causa inseguridades y obviamente nos lleva a tener baja autoestima. Y en la Biblia también encontramos personas que tenían ese tipo de baja estima, mis hermanos. Por ejemplo, Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, lo conocemos bastante bien, de la opresión que sufrían por los egipcios, que llevan más de 400 años teniéndolos allí en cautiverio. Y Moisés era el hombre, el líder, era la persona que Dios en aquel momento quería utilizar, era la persona capacitada para la tarea. Pero Moisés, a pesar del llamado de Dios, se sentía poca cosa. Sentía que no tenía las aptitudes, que no tenía las habilidades, que no tenía la experiencia o no tenía la preparación necesaria para poder seguir el llamado del Señor. Él decía, no, Señor, que yo no puedo, no, Señor, que qué voy a decir, como diciendo, bueno, Señor, a mí no me quedan las cosas en la cabeza, soy un inútil, soy un tonto, no, tranquilo, y te voy a usar, no, Señor, pero ¿cómo me va a creer? Bueno, vamos a hacer milagros, pero Señor, yo soy tartamudo, y ya tranquilo, hombre, se te va a colocar un intérprete, o sea, cosa que Dios le decía, yo te voy a usar, cosa que Dios Moisés usaba para decir una justificación de que no puedo. Tal fue el asunto y la molestia del Señor que el Señor le tuvo que decir, ya, yo te mando y ve. O sea, ya, Moisés, vamos a dejar de dar justificaciones infantiles, que ya tú estás bien viejito, tiene 80 años recién ya, bien cumplido, y vamos a empezar a colocarnos los pantalones para poder cumplir los llamados, porque al final Dios nos llama para cosas grandes y tenemos que en ocasiones, aunque no nos sentamos listos, seguir esas cosas grandes por el llamado que Dios nos está dando. Entonces, Moisés nunca vio en él lo que Dios sí veía. Y esta historia nos demuestra que Dios ve en ti muchas veces más potencial del que te imaginas. No podemos llegar a pensar que necesariamente porque nunca has hablado en público no puedes comenzar a hablar adelante en la iglesia. Que porque nunca has agarrado un micrófono no puedes comenzar quizás a tener reflexiones o a cantar. Hay cosas que tú no sabías hacer, pero Dios te las va enseñando en el camino. Y no puedes esperar a saber para poder decir que sí. La primera vez que me invitaron a predicar yo tenía aproximadamente como 11 años. Y fue un sermón que tenía que leer una revista. A mí siempre me ha encantado hablar, soy un hablador desde nacimiento, pero honestamente de chico yo me trababa con las palabras. Me costaba prácticamente dar discursos en el colegio. Yo ahora veo a mi niño, que tiene 6 años, y da discursos en el colegio y habla espectacular en comparación a como yo lo hacía. Claro, como papá yo también le ayudé a que lo pudiese lograr, ¿me entiendes? Parte de responsabilidad yo veo en eso. Pero lo que te quiero decir es que yo me lancé a hablar aunque tenía miedo. Y eso me fue dando la oportunidad. ¿Tú quieres ser una persona que dé un mensaje y que te sientas bien? ¿Quieres ser una persona que cante y que te sientas a gusto con lo que estás cantando? Hay que practicar. Y practica en la casa, pero también practica acá. Es como lo que decía el pastor Alejandro Bullón. El secreto para predicar bien es predicar, predicar y predicar. Y es que cada oportunidad que tú tengas, aunque sea en el mismo momento, ten siempre un mensaje de emergencia para poder decir que sí, yo lo hago. A mí cada vez que me piden algo, obviamente si no tengo otra cosa que hacer en ese momento, yo digo que sí, porque así Dios me ha ido trabajando. Y hasta el momento, a mí me gusta llevar el conteo, he predicado como más de 350 veces, desde que comencé desde que salí de la universidad contando algunos poquitos sermones, porque uno como pastor predica muchísimo en su iglesia, más si tiene distritos. Y más si predica en internet y en otro lugar. Entonces, eso te va formando, sí te va formando. Y eso es lo que te va dando la confianza de que aunque te sigan faltando cosas, porque nunca estamos 100%, Dios ya te ha pulido y te está usando. Y esa es la maravilla. Entonces, mis hermanos, tienes que ver en ti lo que Dios ve en ti. Porque al final, es verdad que nunca tenemos que creernos cosas y sentirnos los egocéntricos. Somos los mejores en esto. Jamás tengas ese sentir. Pero tampoco sientas lo contrario que es sentirte poco. Tanto pecado comete el que se cree el mejor como el que se siente poco. Los dos pecan. Porque el que se siente mejor dice, ya no necesito a Dios, yo soy bueno y lo hago solo. Y el que se siente que no vale, bueno, cree que Dios es mentiroso.
Dios te dice que tú puedes, no puedo. Dios te dice que tú vales, no valgo. Dios te dice que tú lo vas a hacer, no, yo no puedo hacerlo. Entonces tú crees que Dios es mentiroso. Entonces tanto pecado comete el que se cree mucho como el que se cree poco. Fíjate que a mí me gusta mucho la historia de una profesora que tenía a un niño llamado Tomás. Y ella siempre consideró que él era bruto, un tonto, que no le cabían las cosas a la cabeza. Tenía como 9 años el pequeño Tomás. Y en aquel tiempo, imagínate, a principios del siglo XX, los profesores eran bien brutos en aquel momento. Te pegaban, te decían las cosas. Qué sentimientos de cristal. Ahí era bruto, bruto, totalmente para otro extremo, ¿verdad? Y resulta que un día este muchacho recibe una carta de la profesora donde le dice todas las cosas negativas, pero él no lo sabe, él le manda la carta a la mamá. Y la mamá cuando lee la carta pone una cara de preocupada y Tomás le dice, ¿qué dice mamá? Y la mamá le dice, no, aquí dice, estimada madre de Tomás, le indico que su hijo Tomás le ha costado un poco, pero tiene muchas capacidades, le veo mucho futuro y mucho potencial, así que él siga creyendo en él, que lo va a lograr. Y wow, los ojitos de Tomás se iluminaron. Entonces, pasaron años, años. Después ese hombre, imagínate, eh, se convirtió en Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla y muchos más inventos. Y tiempo después, cuando su mamá falleció, él entre las cosas de ella encontró la carta. Y cuando la abrió se puso a llorar. Porque la carta decía, señora, yo creo que Tomás tiene que salir del colegio porque es un bruto. Así que por favor, ojalá tomen esta consideración porque ya realmente no le damos ningún futuro. La mamá cambió completamente el escrito. Es increíble cómo uno cambia su actitud por el valor y el creer el valor que tú tienes. Y es por eso, mis queridos padres que están escuchando, tanto valor tienen tus palabras para tus hijos. Por mucho que tu hijo quizás no le vaya bien en la escuela, por mucho que tu hijo quizás le cueste levantarse, no le digas que es bruto. No le digas, no, es que yo sé que a ti te cuesta. No, es que yo sé que a ti no eres como tu hermano, no eres como tu hermana. No, tranquilo, si eso es lo que tú das, no te sientas mal. Porque lo que estás haciendo es reforzando que no puede. No sabes el daño que le estás haciendo. Entonces es sumamente importante comprender que tus palabras o lo va a levantar para entender que aunque lo está haciendo mal, lo puede lograr y lo puede hacer bien en un futuro, o le va a reforzar lo que todo el mundo le dice. Tú no vales, tú no sirves, porque incluso en mi casa mi papá y mi mamá me lo dicen. Entonces es sumamente importante comprender que tus palabras tienen poder sobre tus hijos y que lo que tú digas va a tener relevancia incluso para su futuro. José, aparte de Moisés, José fue un joven que ustedes conocen que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata y él podría haber pensado, pucha, por lo menos que me vendieran en 50, en 100 piezas de plata, me venden apenas en 20, que era lo que vale cualquier esclavo en aquel tiempo. Él sentía, bueno, ya eso es lo que valgo 20 piezas de plata. Y luego es comprado por un hombre llamado Potifar, que lo pone a trabajar como esclavo y lo pone a limpiar, botar basura, en los trabajos más denigrantes de la sociedad. Satanás le hacía pensar a José que él valía poca cosa. Le hacía pensar, mira José, ¿dónde te tengo? Tanto que te gustaba orar con tu papito Jacob, tanto que te gustaba aprenderte los versículos, tanto que te gustaba hablar con tu Dios. Bueno, mira, ¿dónde te tiene tu Dios? Lavando traste, limpiando casa ajena. Mira, en el piso, en lo último de lo último, ni siquiera con libertad, como esclavo. Satanás obviamente se aprovechó de estos momentos para poder hacerle pensar estas cosas a José. Tú no vales. Pero José nunca se guió por las palabras que necesariamente el diablo o él mismo se dijera en su mente. Él recordaba que si Dios fue capaz de hacer a Adán a su imagen y semejanza, quiere decir que somos valiosos, somos a la imagen y semejanza de Dios. Que si Dios fue capaz de matar unos corderos para cubrir a Adán y a Eva cuando salieron del jardín del Edén, Dios fue capaz de quitar una vida. Dios fue el primero en quitar una vida al matar esos corderitos y usar esa piel para cubrirlo de su pecado, representando al futuro cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, José entendía que él no valía poca cosa. Y es por eso que cuando vemos su historia, vemos cómo José, a pesar de todo, se mantuvo fiel. Después, obviamente, es elevado, es colocado como mayordomo, porque Potifar ve que en su casa hay bendición desde que está José. Y José ya, a pesar de que es esclavo, vive súper bien, ahora puede pedir delivery. No, tráiganme un buen combo ahí del mamut, o bueno, algo vegetariano, ¿no? No me sé ninguno restaurante vegetariano, pero bueno, ese. Pero ya tenía dinero para poder hacer sus gastitos, para ir quizá a comer a algún lugar, para ir a ver una película, no sé.
Y resulta que obviamente después el diablo lo quiere hacer caer, usa a la esposa del jefe, a esta mujer que ahora sí ve bonito a José. Antes lo veía como esclavo, pero mira, ahora lo veo bien vestido, ya no usa ropa de maid, ahora se compró ropita en Zara, en H&M. Oye, pero este siervo yo no lo había visto bien, este hebreo, uff. Y esta esposa de Potifar era bien candente al parecer, porque esta mujer le insistía, o sea, le decía a José, pasa una noche conmigo. Y José, no, mujer, no, ¿cómo se te ocurre? Y se iba. Segundo intento, la mujer ya se vistió bien finito, se colocó una ropita transparente. Oye, José, ahora sí, métete conmigo. Mira qué lindo. Mira, me eché un aroma bien rico, me lo compré ahí en una tienda de Blush and Bar, no sé cómo se llaman esas tiendas de mujer donde venden maquillaje, ¿no? Y José, no, mujer, aléjate, tengo que ser fiel a mi Dios. Y en tercera ocasión, la mujer hace de todo, se queda sola con él en la casa, trata de que no haya nadie. Ahora sí lo voy a agarrar. Se colocó una ropa bien descarada y fue a agarrar a José porque no había nadie en la casa. Acuéstate conmigo, ahora sí no te me vayas a escapar. Lo agarró de la ropa, bien agarrado en ese momento. Y en ese momento, mujer, ¿cómo yo pecaría contra Dios? Aléjate de mí. La mujer parece que se había hecho las uñas porque la palabra dice que la agarró y le rompió la ropa. Parece que esa ropita era de Megan porque se le rajó de una. Y la cosa es que José se va huyendo y la mujer se queda con la ropa. ¡Ah, auxilio, auxilio! Miren, ayúdenme. Los guardias, ¿qué te pasó, mujer? No, es que este hombre me quiso violar. Así que bueno, ya sabes la historia, Potifar no le creía a la mujer, si hubiese sido violación lo mataba, pero no podía quedar mal, así que lo manda a prisión perpetua. Y en ese lugar, Satanás nuevamente le recuerda a José lo mismo. O sea, mira, haces las cosas bien y aún así te va mal. ¿Para qué sigues creyendo en Dios? Pero José nunca puso el valor en esas cosas. José nunca puso el creer en Dios o en ir a la iglesia o en orar cada mañana en cómo le iba en su vida, porque él entendía que todo estaba bajo la voluntad de Dios. Y en ese momento, usted sabe la historia de la prisión, le va muy bien, se vuelve el privilegiado también porque hace las cosas muy bien, por eso tenemos que hacer bien las cosas a donde vayamos. Y en ese momento, ustedes saben, Faraón lo llama a interpretar los sueños. José da la interpretación del sueño y de ser un esclavo, ahora se transforma en visir, en vicepresidente de la nación más poderosa de aquel tiempo, un Estados Unidos moderno, Egipto. Nunca sabes a dónde Dios te va a llevar si tú no olvidas lo que vales. Nunca puedes sentirte que vales poco, que porque el jefe no te felicitó, porque la gente no te vio. Dios te ve. Aunque no valoren tus compañeros de trabajo, la gente que está a tu alrededor, Dios te ve siempre. Ve tu esfuerzo, ve tu entrega, ve que te quedas hasta tarde estudiando, que te quedas hasta tarde haciendo trabajo. Ve las horas de sacrificio que llevas en lo que haces. Y si no se te reconoce en la tierra, ya Dios de alguna forma te lo va a reconocer. Pero no busquemos la aprobación en bocas ajenas, siendo que la boca de Dios, que es la más importante, ya te lo dice, tú vales. El plan de Dios, mis hermanos, no lo sabrás hasta que llegues allí, dice el Señor. No te voy a decir los planes que tengo contigo. ¿Me eres fiel? ¿Vas a creer en mí en medio del caos? ¿Vas a creer en mí a pesar de que las cosas no estén bien en tu familia? ¿Vas a creer en mí a pesar de que estén haciendo injusticia contigo? Confía en el plan. Esto es un proceso. Es una carrera que tiene un final, pero estamos en la carrera. Y mis planes, mis hermanos, mis planes eran estudiar en Chile teología. Pero Dios me dio la oportunidad de llegar a otro país a estudiarlo, a Cuba. ¿Quiere decir que era mal estudiar en Chile teología? Para nada. Pero Dios me quiso formar allá. Y Dios me está dando la oportunidad, por ejemplo, ahora de estar aquí. Y lo que aprendí allá, las experiencias increíbles de vivir en un país tan difícil, con tanta pobreza, me dieron una experiencia de vida que agradezco tanto al Señor. Yo tenía planes, pero Dios tenía otros planes. Yo tenía algunas formas, pero Dios tenía otras formas. Y yo, mis hermanos, yo les soy muy sincero, yo veía mi fracaso y veía mis defectos cuando yo era adolescente. Veía 0 logros en mi vida. Veía una persona que no se veía bien, un muchacho, yo me decía que era feo, que todos tienen polola, yo no tengo polola, que hablo más o menos mal, que canto y más o menos desafino. Siento que no me iba bien en el colegio, que qué voy a hacer si voy a la universidad. Y siempre bajo. Y cuando Dios me agarra y me levanta a los 17 años, reconsagra mi vida a través de Marta Álvarez, que fue mi psicóloga y fue usada por él para tocarme, llego a Cuba y es increíble, me va excelente en la universidad. Yo reconozco que yo en el colegio yo me copiaba. Y yo realmente nunca me sentí orgulloso de eso. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Te prometo que nunca más lo voy a volver a hacer. Y nunca más lo hice.
y en la universidad salí con un promedio 93, que es como un 6.3 acá en Chile. Y yo decía, wow, pude aprender griego, pude aprender hebreo, pude aprender inglés, cosas que me costaban tanto, más otros tantos. Y eso no fue porque yo valiera poco, era porque yo no entendía que yo sí era capaz, pero le hacía caso a las voces incorrectas. Hoy obviamente yo me siento una persona que Dios ha trabajado muchísimo. Y cada vez que quiero dudar de lo que valgo, recuerdo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para Dios tú siempre has sido importante y Él siempre te ha tenido presente. Isaías 49:14 dice, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Aunque ella lo hiciere, con todo eso yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Llevo grabado tu nombre como un tatuaje en mis manos y siempre tengo presente tu vida. Muchas personas que hemos tenido baja autoestima o que la podemos tener en algún momento, sentimos que ya no servimos para nada. Es normal sentirse así, el diablo nos hace tener esos pensamientos. Pero a veces el diablo está bien lejos y somos nosotros. Pero lo importante es que cada vez que eso venga a ti, recuerda, si tu madre incluso te dejara, yo con todo eso jamás te abandonaré. Porque me acuerdo de tu nombre. Tú vales tanto para el Señor. Él te ama tanto. No puedes olvidar lo mucho que Él quiere hacer en ti. Lucas 12:7 incluso dice que el Señor tiene los cabellos contados de tu cabeza. Porque no pasas desapercibido para Él. Y quisiera terminar con esta historia. Mira, cuenta la historia de un sabio que fue a ser visitado por un joven que tenía muy baja autoestima. Y decían que el sabio siempre daba buenos consejos. Fue con el sabio y le dijo, mira muchacho, resuélveme un problema antes y te ayudo. El joven se sentía, pucha, otra vez me menosprecian, pero bueno, ¿qué quieres, sabio? Aquí tengo un anillo, vaya a venderlo a la plaza de armas, pero ojo, no quiero que lo vendas en menos de 1.000.000 de pesos. Véndelo ahí en la calle, ofrécelo, es un anillo bien bonito, pero no en menos de 1.000.000. El anillo tenía como diamantes, como cosas, era realmente impresionante. Eh, pero cuando lo llevó, la gente prácticamente le decía, no, pero ese anillo como que no vale 1.000.000, po. Dale, te doy 100 lucas por él ya y salí rápido. No, 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 tiene que ser 1.000.000. No, pero mira estos diamantes, sí, pueden ser más o menos parecidos. Pero no, te doy 200 lucas. No, 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 es que tiene que ser en 1.000.000, porque eso es lo que me pidieron. No, pero es que nadie te va a dar 1.000.000. Ya véndemelo rápido. No, no, en 1.000.000. Hasta un viejito se le acerca, hijito, mire, yo soy revendedor de cosas. O se acercó ahí un joyero, te lo puedo más o menos agarrar ahí en 500 lucas, pero nadie te va a dar 1.000.000. Así que el muchacho no. Llegó con el ensayo súper triste. Mira, no lo pude vender. Está bien. Vamos a ver entonces cuánto vale el anillo. Ve con un joyero experto, certificado, no de la calle, certificado, y llévale el anillo y pregúntale cuánto vale. Pero no lo vendas sin importar lo que te ofrezca. No se lo vendas. Así que bueno, el joven fue con el joyero, uno certificado, bien, un lugar bien caro, allá en la dehesa. Y cuando va y le muestra el anillo, el joyero se queda impresionado cuando lo analiza. Muchacho, si tú estás buscando vender este anillo, yo no te puedo dar menos de 20.000.000 de pesos, pero es lo más que te puedo dar ya. Porque este anillo es impresionante, es histórico. Entonces el muchacho va súper contento con el sabio y le dice, sabio, mira, me ofrecieron 20 millones, vendámoslo. Y ahí entonces el sabio le dice las palabras claras que tú y yo tenemos que tener en este momento. Y le dijo, tú mi amigo, eres esa joya preciosa. Tú eres esa joya preciosa, ese anillo, valioso, único, y como tal, solamente puede evaluarte un verdadero experto. Da lo mismo el valor del anillo, porque el valor que aquí importa es lo que tú crees que vales tú. Y el experto que aquí te tiene que importar, la única opinión que te tiene que importar es la de tu Padre Celestial. Aquí no importa lo que dice tu vecino, lo que dice tu compañero de trabajo, lo que dicen tus amigos, lo que dice incluso tu familia. ¿Cuánto vales para el Señor? No vales 1.000.000 de pesos ni 20 millones. Tu valor es invaluable porque Dios entregó la vida de su Hijo para darte la opción de la vida eterna. No vale la pena entregarle toda tu estima a personas que ni siquiera te conocen a veces, que no te valoran, que no saben lo que tú vales para el Señor. Y el Señor siempre ha sabido lo que tú vales porque entregó la vida de su Hijo por ti. Y te digo algo, querido amigo, amiga, si tú no has aceptado a Cristo ni ese valor que te ha dado, hoy es el momento de aceptarlo en tu corazón. Hoy es el momento de recordar que la joya más valiosa del reino de los cielos, que era Jesucristo, vino a este mundo a morir no por un poca cosa, no por alguien que no vale, no por alguien que no tiene capacidades, sino por alguien que lo vale todo, que es tú. Hoy es el momento de recordar esto que tienes que saber. Vales todo para Dios. Recuérdalo, vales todo
para Dios. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Deja de estar retrasando el paso que Dios ya te pidió hace tiempo que des. Si no te has bautizado en la iglesia, hoy es el momento de decir me quiero bautizar. Si te has alejado del camino y te has apartado, hoy es el momento de decir quiero volver a encaminarme. Si te has desconsagrado incluso viniendo a la iglesia, hoy es el día de decir Señor, nuevamente me quiero entregar a ti. Porque sé que valgo mucho y no solo mucho, valgo todo para ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno. Te quiero pedir, oh Padre querido, que nos perdones si en ocasiones perdemos de vista el valor que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, perdónanos si a veces incluso nosotros le bajamos el valor a la gente, diciéndole que es tonto, que es inútil, que bueno, que ya se entiende que no sabe. Perdónanos, oh Padre Celestial. Porque lo que menos queremos hacer es ser usados por el diablo para quitarle el valor a otros que tú amas. Padre querido, por favor, ayúdanos a escuchar solamente tu voz. Ayúdanos a entender, oh Padre Celestial, que las palabras son poderosas. Para bien o para mal son poderosas. Y que en esta hora, Padre querido, todos los que están escuchando, todos nos comprometemos a escuchar solamente las palabras del experto. Y el experto eres tú. Padre querido, valemos todo. Ayúdanos a levantarnos fuertemente de donde estemos caídos y a recordar de que aunque sea difícil y aunque no tengamos la preparación necesaria, si tú nos llamaste, tú nos vas a capacitar, Señor. Así que, Padre, bendiga a cada persona aquí presente. Bendiga a los que tienen que tomar decisiones para acercarse a ti. Y gracias, oh Padre Celestial, porque hoy nos has recordado que lo valemos todo para ti. Todo te lo pedimos, oh Padre, y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y después de saber el inmenso valor que tenemos para nuestro Señor, quedan totalmente invitados para el día de mañana. Tercer tema de esta maravillosa serie llamado Algo que debes saber. Dios te bendiga, te espero mañana.